Pero hay un tema que es de interés aquí de todo cristiano y es precisamente el tema de la posesión demoníaca, ¿no? La Biblia nos relata, especialmente en el Nuevo Testamento, que los demonios pueden tomar posesión de cuerpos humanos o incluso de animales, ¿no? Ahí está el pasaje de Marcos 5, del 8 al 13. Dice, es que Jesús le había dicho, sal de este hombre, espíritu maligno. ¿Cómo te llamas? Le preguntó Jesús. Me llamo Legión, respondió, porque somos muchos. Y con insistencia le suplicaba a Jesús que no los expulsara de aquella región. Como en una colina estaba paciendo una manada de muchos cerdos, los demonios le rogaron a Jesús, mándanos a los cerdos, déjanos entrar en ellos. Así que él les dio permiso. Cuando los espíritus malignos salieron del hombre, entraron en los cerdos, que eran unos 2000, y la manada se precipitó al lago por el despeñadero y allí se ahogó. Entonces no podemos negar en la Biblia la realidad de la posesión demoníaca, pero obviamente hay que aclarar algunos conceptos erróneos que a veces se ha creído y que se practica en ciertas iglesias, como desde ya me anticipo el tema de, de si un demonio puede tomar posesión o no de un cristiano. Eso es otro tema, ya vamos a hablar de eso, pero a veces esos temas causan controversia, ¿no? Elías nos dice cuál es el origen de los demonios. Me parece, Elías, que no estuviste desde el principio. Yo después les voy a mandar la grabación de este taller al grupo de WhatsApp, entonces al inicio hablamos de todo esto, ¿no? De que lo más probable es que son ángeles de Dios que se rebelaron, ¿no? Y que siguieron a Satanás. Y hoy siguen especialmente a Satanás. Una duda, cuando están en posesión demoníaca, ¿pierden la conciencia o están conscientes y están dejando que los demonios actúen por ellos dentro de su cuerpo? Ya. Gracias, Tales, por la pregunta. Este también es un tema bastante complicado. Precisamente aquí tenemos un caso, el que de Marcos 5, 8 al 13, en donde vemos que este hombre no tenía control de sí mismo, ¿no? Quien tenía el control de este hombre eran los demonios que estaban en él. Y asimismo en los otros casos de posesión demoníaca en los evangelios, podemos ver que precisamente lo que hace es tomar el control. Los demonios toman el control del cuerpo. Ahora, sobre si están conscientes o no están conscientes, ya y nuevamente haríamos mal en decirlo o afirmarlo. Si están conscientes, no están conscientes. Porque nuevamente la Biblia no nos lo hace saber cómo en realidad es la experiencia de la persona que está eh, posesionada por los demonios. Probablemente están conscientes, pero no tienen control de sí mismo. Pero como digo, no hay un texto bíblico que nos diga esto es lo que siente, esto es lo que experimenta una persona demoníaca. Hay muchas veces, ojo con esto también, hay muchas veces que se han hecho doctrinas y enseñanzas de esto con base en experiencias. Y hay mucha gente que ha escrito libros y ha enseñado y tiene iglesias y ministerios solamente con base en experiencias, de lo que han visto, lo que han oído, cómo ha sido su experiencia con endemoniados. Pero esto sí es bien complicado, es bien complicado. Hacer doctrina de experiencias es muy complicado, especialmente en estos casos en donde actualmente se sabe que hay enfermedades mentales, por ejemplo, que pueden simular tranquilamente una posesión demoníaca, como la esquizofrenia, por ejemplo, la epilepsia, qué sé yo, pero que no necesariamente son una posesión demoníaca. Entonces, ponerse uno a hacer doctrinas con base en lo que se ha experimentado, o yo he visto, o yo pasé por esto, es muy complicado. Por eso, mi recomendación hasta hoy ha sido solo quedarnos en lo que la Biblia nos enseña. Y si la Biblia no nos dice qué es lo que experimenta una persona que está con un demonio, pues mal haríamos nosotros en hacer una doctrina de eso, ¿no? Eso podría decir, Talis. Dani, ¿otra inquietud tienes? Sí, sí, hermano.
mi pregunta es, ¿cuál es su postura en cuanto a echar fuera a los demonios? Porque según lo que habla el Antiguo Testamento, cuando peleaban mo- am, el arcángel Miguel con Satanás, él dijo que el Señor te reprenda. Ujú. Pero cuando Jesucristo, después de haber resucitado, se presentó a sus apóstoles, dice en Marcos 16:15, le voy a leer para que todo les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y luego dice el texto siguiente, y estas señales seguirán a los que creen. Repito, dice, y estas señales seguirán a los que creen. No dijo a los apóstoles solamente, dijo, y estas señales seguirán a los que creen. Luego dice, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, y bueno, todo lo demás que dice, ¿no? Ah, según lo que hemos leído y lo que dice el Antiguo Testamento, ¿cuál es su postura de usted, hermano? Porque sabemos que los pentecostales creen una cosa, los bautistas, pero ¿cuál es su postura en cuanto a una persona que está endemoniada, si uno puede echar a esos demonios en el nombre de Jesús? Sí, ya voy a comentar eso, Daniel. Tal vez no ahorita, pero ya voy Sí, a hablar de eso mismo, sí. ok, está Sí, bien, hermano, sí, esa era mi duda. Por ahora. sí. Estamos entrando al tema recién de la posesión Perfecto, demoníaca. sí, está bien, hermano. Entonces, la idea en la Biblia es de que hay posesión demoníaca. Los evangelios al menos están llenos de posesión demoníaca. Y claro, Jesús expulsaba a los demonios y en el evangelio mismo, de pronto ahí esto es parte de tu inquietud, en el evangelio mismo vemos cómo Jesús les dio autoridad a los apóstoles de echar fuera demonios. Por eso es que los apóstoles regresaron y estaban felices, Señor, hasta los demonios se nos sujetan, ¿no? Bueno, y Jesús les dice, pero no se alegren de que los demonios se sujeten, alégrense de que su nombre esté escrito en el cielo. Es un dicho bien interesante de Jesús, ¿no? Porque a veces pensamos que el hacer cosas grandes, grandiosas, sacar demonios, ya es algo de qué enorgullecerse. Pero para Jesús lo más importante es seamos cristianos, que nuestro nombre esté escrito en el cielo, ¿no? Pero bueno, solo era comentando esto de que hasta a los apóstoles se les sujetaban los demonios. Ya Jesús dio esa autoridad a los apóstoles. Ahora, el tema aquí es que en los evangelios, la posesión era a no creyentes, ¿sí? Toda posesión demoníaca que la Biblia nos muestre es una posesión demoníaca a no creyentes. Porque ahí viene el tema. Como si alguien está comentando, sí, comentan de las experiencias. Beatriz dice, echamos fuera demonios del cuerpo de un cristiano que rumbo, lugar toman los demonios después de echar fuera. Vamos a hablar de esto. Eh, la situación es esta. Un cristiano, este es mi punto de vista, ¿no? Un cristiano tiene el Espíritu Santo. Y en la vida cristiana, o sea, hay cristianos y no cristianos. Esto de que haya cristianos a medias es medio complicado, ¿no? Porque una persona o tiene o no tiene el Espíritu Santo. Lo que sí hay es cristianos inmaduros, cristianos maduros, pero cristianos. Y cristianos y no cristianos. Y todo cristiano, sea inmaduro, ya sea alguien maduro, tiene el Espíritu Santo y está en el proceso de santificación. Entonces, afirmar que un cristiano que tiene el Espíritu Santo pueda ser poseído por un demonio, a mí me parece muy complicado. Mejor dicho, imposible. No, ¿cómo puede habitar la luz y las tinieblas en el mismo? Si tiene el Espíritu Santo, está protegido, está sellado por Dios, le pertenece a Dios. Hablar de posesión demoníaca sería de hablar de que ahora el cristiano le pertenece a Satanás, y eso es imposible. Un cristiano le pertenece a Dios, está sellado por el Espíritu Santo, tiene el Espíritu Santo. Entonces, no podemos hablar de posesión demoníaca en cristianos. Como les digo, es mi punto de vista. Si alguien que tenga otro punto de vista, bueno, sería de comentarlo
de acuerdo a la Biblia. Y en la Biblia no hay casos de posesión demoníaca en cristianos. Ahora, hay un texto que se usa a veces para justificar esto, como Mateo 12. Esto es interesante. En los versículos 43 y 45 dice: cuando un espíritu maligno sale de una persona, va por lugares áridos buscando descanso sin encontrarlo. Entonces dice: volveré a la casa de donde salí. Cuando llega la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Luego va y trae otros 7 espíritus más malvados que él y entran a vivir allí. Así que el estado postrero de aquella persona resulta peor que el primero. Así le pasará también a esta generación malvada, ¿no? Lo que muchos argumentarían es decir, en esta ilustración que pone Jesús, hay una persona que tenía un espíritu maligno, pero fue liberada. Jesús le liberó de ese espíritu maligno. Entonces, como que daría a entender que ahora esta persona es cristiana. Pero dice que luego este espíritu maligno no sabe dónde ir y dice: volveré de donde salí, y vuelve a esta persona. Entonces, he escuchado muchas veces que se usa este texto para argumentar de que un cristiano puede ser poseído por un demonio. Pero yo diría algunas cosas. Primero, aquí vemos que la aplicación de Jesús no es algo individual. Jesús está hablando a la gente en general. Así le pasará a esta generación. Está hablando de toda la gente. Es como una ilustración de las personas en general bueno, que lo que los demonios pueden hacer en la generación, en las personas. Pero, aun si Jesús estuviera hablando de un caso específico, Jesús dice que de la persona salió un demonio, pero nunca dice que la persona se hizo cristiana o que la persona ahora recibió el Espíritu Santo. Porque Jesús pudo haber hecho milagros de liberar demonios y no necesariamente las personas terminaron siguiéndole o siendo cristianas. Por eso es que cuando después dice que el demonio sale y regresa, dice que le encuentra desocupada, vacía y arreglada. Entonces, si está desocupada, quería decir que no tenía el Espíritu Santo. Porque si hubiera regresado el demonio y tenía el Espíritu Santo, no lo hubiera encontrado desocupada y no hubiera podido regresar. Entonces, no creo que este texto sea un argumento para pensar que un cristiano puede ser poseído por un demonio, ¿no? Entonces, eso con respecto a los cristianos. Ahora, como ya habíamos mencionado, esto no quiere decir que los demonios no estén actuando en la vida de los cristianos. Una cosa muy diferente es la posesión demoníaca, otra cosa muy diferente es la tentación, la opresión, la manipulación. O sea, obviamente, por eso la Biblia nos exhorta a no ignorar las artimañas, a no dejarse seducir. Si Jesús mismo fue tentado por Satanás, o sea, Pedro dice que el diablo está como león rugiente esperando a quien devorar, o Santiago dice: resistan, ¿no? Sométanse a Dios y resistan a Satanás, qué sé yo. O sea, esto no debemos ignorar que hay una actividad demoníaca en el cristiano, pero es algo externo, no es una posición. El cristiano le pertenece a Dios. Entonces, esa sería mi perspectiva sobre este tema. No sé si hay alguna inquietud. Sabemos que tenemos entonces una lucha espiritual. Y esto ya mencionamos, la guerra espiritual. Este también es un tema controversial en las iglesias de hoy. Como dije, hay mucha doctrina que se hace por medio de experiencias, hay mucha doctrina que se hace en base a rituales, a ceremonias, a cosas que la gente piensa que se debe hacer, pero que en realidad no nacen de las escrituras, ¿no? Entonces vamos a ver lo que la Biblia nos dice sobre la lucha espiritual, hablando en cristianos. Cómo un cristiano debe enfrentar esta lucha espiritual, ¿no? Veamos. Sabemos que hay una lucha espiritual. Efesios 6:12, Pablo decía: no, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas,
contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Para hacer frente a esto, primero debemos estar seguros de nuestros derechos de redención, de nuestros derechos de ser hijos de Dios, ¿sí? Hebreos 2:14 dice, por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, él también compartió esta naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo. Estar seguros que en nuestra redención, por medio de la muerte de Jesús en la cruz, dice el texto que anuló incluso el poder de la muerte del diablo. No en su totalidad, pero de alguna forma lo venció. Y nosotros, si estamos en Cristo, estamos seguros, ¿no? Tenemos que estar seguros de nuestros derechos de redención, por un lado. Ahora, por otro lado, la Biblia nos exhorta a mantener el dominio propio, es decir, no se trata de que ahora ya somos hijos de Dios, estamos seguros en Dios y podemos totalmente descansar. No, ya mencionamos eso anteriormente. La Biblia nos hace advertencias de estar alerta en esto, ¿no? Por ejemplo, en Efesios 4:27 y 26 dice Pablo, si se enojan, no pequen, no dejen que el sol se ponga estando aún enojados, ni den cabida al diablo. O sea, se podría dar cabida al diablo a veces al no tener dominio propio y dejarnos llevar por nuestro enojo, lo que dice Pablo, están dando cabida al diablo. Entonces, el dominio propio, el poder controlarse a uno mismo, también es parte de la lucha espiritual. Pero esto también el dominio propio también es algo que es un fruto del Espíritu Santo. Entonces, al final, todo depende de Dios, de mostrar el fruto que el Espíritu Santo hace en nosotros, el dominio propio, ¿no? Entonces, la idea ahí es buscar más bien más del Espíritu de Dios y que sea Dios quien nos ayude a refrenar nuestras pasiones, nuestros pecados para no dar cabida a Satanás, ¿no? Bien, y yo creo que aquí sí hay un problema grave cuando damos cabida a Satanás por nuestros pecados y todo eso y continuamos pecando y pecando y pecando. Ustedes saben, mi posición como arminiano wesleyano es que algún día se podría llegar incluso a apostatar de la fe. Y ahí sí, Satanás podría tomar un perfecto control del cristiano. Pero ya es mi perspectiva arminiana, ¿no? Yo sé que la perspectiva reformada diría un cristiano nunca va a dejar de ser cristiano, pero igual está el llamado al dominio propio para no dar cabida al diablo, ¿no? También ejercer una vigilancia también incesante. Primera de Pedro 5:8 decía, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. También estar alerta, ¿no? Por eso es que no debemos caer nunca estos dos extremos, de estar demasiado confiados o estar con demasiado temor, pero sí estar alertas. Y estar alertas no es como a veces unos cristianos que están buscando el diablo en todo, ¿no? O sea, estar alerta más bien es tener cuidado, pero la idea es estar con Dios, permanecer vigilante en oración, en mi comunión con Dios, estar bien en mi relación espiritual, ¿no? Como Jesús decía en Mateo 26:41, estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. También hay que hacer una resistencia. Pero ¿de qué forma es esta resistencia? Este texto me gusta y me parece ideal en este tema, que es Santiago 4:7. Santiago 4:7 dice, así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Me parece que en muchas iglesias o muchos cristianos leen este versículo solo la segunda parte, donde dice, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Y por eso es que a veces se está dando mucho énfasis esto, a resistir al diablo, a reprender al diablo y pelear con el diablo y el diablo y el diablo y Satanás y te reprendo y te ato y todo ese tipo de cosas. Pero no leen la primera parte del texto. La primera parte del texto dice, así que sométanse a Dios. Entonces resistan al diablo y él se huirá de ustedes.
Entonces la forma de resistir al diablo no es peleando contra el diablo. La forma de resistir al diablo es sometiéndose a Dios. ¿Sí? Es muy diferente. A veces nos quedamos solo con la segunda parte, pero lo importante es la primera parte. Sométanse a Dios. Sométanse a Dios y resistirán al diablo y él huirá de ustedes. ¿Sí? Entonces ahí es el problema, que a veces estamos solo en los segundos, resistiendo y dependiendo y atando, como dicen ahí, pero no es esa idea. La idea de la lucha espiritual es someterse a Dios, estar haciendo la voluntad de Dios, estar en completa comunión con Dios, ¿no? Eh, por ejemplo, perdón, ahí podemos ver a Jesús en el desierto, un ratito. Jesús en el desierto se enfrentó a Satanás, pero la forma de enfrentarse no fue peleando contra Satanás. La forma de enfrentarse fue por medio de la palabra de Dios. Si tienes hambre, haz que estas piedras se conviertan en pan. Jesús dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, la resistencia de Jesús fue con la palabra de Dios. Y esa es igual nuestra resistencia. Porque siempre la tentación va a ser esa, dudar de la palabra de Dios. Vamos a la primera tentación de Satanás en el Génesis. Lo primero que hace Satanás con Eva es decirle, con que Dios les ha dicho, no coman de ningún árbol del huerto. Ese con que Dios os ha dicho es el llevar a dudar de la palabra de Dios, es la tentación. Pero ahí Adán y Eva fallaron, pero en cambio Jesús no. Jesús estuvo firme en la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo resisto a Satanás? Con la palabra de Dios, como Jesús lo hizo, ¿no? Eso es importante. Entonces, en la Biblia no vamos a encontrar una ceremonia que tengamos que hacer, como en la Iglesia Católica hay todo un manual, ¿no? Es muy grande el manual de exorcismos y todas las ceremonias, los rezos y este tipo de cosas. La Biblia no nos presenta eso. Como digo, en la Iglesia Protestante hay mucha gente que ha escrito y ha hecho manuales sobre esto, pero sí, por lo general son experiencias y que ha dado resultado, que no ha dado resultado, pero en realidad la Biblia no nos presenta un manual de cómo hacer este tipo de cosas. En la Biblia simplemente es esto, ¿no? Sométanse a Dios y resistan a Satanás. Vigilen y oren, estén alertas, tengan dominio propio, seguros de sus derechos de redención. Y lo más importante, la armadura de Dios. La armadura de Dios. Pablo en el capítulo 6 de Efesios nos da una brillante explicación de la armadura de Dios. Ya te doy la palabra, tal y solo quiero aclarar esta idea. Cuando Pablo habla de la armadura de Dios, hace un resumen de cuáles deben ser las actitudes o las armas sí, las actitudes de defensa de un cristiano en la lucha espiritual. No está hablando de una armadura tampoco espiritual, porque aún en eso he visto iglesias que enseñan que uno debe vestirse, o sea, literalmente decir, me pongo la coraza, cojo la espada, me pongo el escudo, me pongo el casco, y hacen toda una ceremonia haciendo esto, ¿no? Obviamente Pablo aquí está haciendo una ilustración nada más, usando una metáfora. Tal vez Pablo escribiendo esto tenía en mente un soldado romano y vio toda la armadura y dijo, así tiene que ser la vida cristiana. El casco representa una cosa y todo eso, ¿no? Y así se debe luchar la guerra espiritual de los cristianos. Hay algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, el texto dice, por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. Estamos hablando de la verdad, ¿no? De la palabra de Dios. Protegidos con la coraza de la justicia, justificados por Dios, calzados con la disposición de proclamar el evangelio, la pasión por hablar de Jesús. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe como un escudo ante las armas de Satanás. Dice, para que puedan apagar las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación, lo que decía estar convencidos de nuestros derechos de redención. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
Y luego dice, oren en el Espíritu todo momento, con peticiones y ruegos, manténganse alerta y perseveren en la oración por todos los santos. Y es interesante que toda la armadura son armas de defensa. La única arma de ataque es la espada y es la palabra de Dios. La única arma de ataque para Satanás o para la lucha espiritual es la palabra de Dios. Es lo que Jesús hizo en la tentación en el desierto. La palabra de Dios, no hay nada más. No hay rituales, como decía, ceremonias, ni rezos, ni cosas que haya que repetir. No, es la palabra de Dios, simplemente, ¿no? La única arma de ataque. Entonces, ahora sí, Talis, cuéntame cuál es tu inquietud. Ay, creo que ya la acabo de contestar. Sí. Lo que pasa es que en una ocasión estaban pidiendo ayuda en un grupo de WhatsApp, que todos se unieran, que localizaran a un hermano con el don de liberación, porque tenían horas liberando a una persona y no podían. Y yo me quedé pensando, o sea, si son cristianos, pero si el Satanás no se, bueno, el espíritu, porque sabemos que el Satanás no es omnipresente, el espíritu no se sujeta a las personas, se sujeta a Jesús. Y yo decía, si son cristianos. Y yo decía, es la palabra, entonces no es que sea un don destinado para uno, sino que cualquier cristiano pues toma el nombre de la autoridad de Jesús, la palabra, y no vas a esperar a encontrar a alguien, porque si no está una persona que se dedique a eso, pues ya nos pasó como a los hombres que iban en nombre de Pablo. Y entonces yo me quedé pensando en eso y les pregunté a otros hermanos, pero entonces si hay un endemoniado en los mormones, en los testigos de Jehová, porque ellos también tienen sus testimonios y ellos no son cristianos. Los testigos de Jehová ni siquiera creen en Jesús como Dios y niegan al Espíritu Santo como una persona, pero tienen sus testimonios. Entonces, yo pienso que es eso, la palabra, y que es a lo que huye Satanás, que allá también Dios tiene misericordia en esos lugares, Dios trabaja, me imagino, pero usted corríjame. Sí, sí, obviamente, obviamente. La idea es esta, ¿no? Yo hoy estoy hablando de una lucha espiritual de cristianos, ¿no? Y es que la forma en la que Satanás ataca a los cristianos, también lo comento por un comentario que hay en el chat de Ariel, precisamente eso. Ahorita estamos hablando de la forma en la que Satanás ataca a los cristianos, que como ya había dicho sería la manipulación, las artimañas, la tentación, todo este tipo de cosas. En los cristianos no va a tomar posesión de esto. Tampoco es que podemos hablar de que un cristiano tiene un espíritu de adulterio, como se suele decir, o un espíritu de mentira y se empiezan a liberar ciertos espíritus de cristianos. O sea, eso tampoco es, como mencioné, no es algo bíblico y no creo que un cristiano pueda tener un espíritu. La opresión que Satanás ejerce en el cristiano es diferente, como digo, son artimañas, engaños, tentaciones y toda esa cosa. Y ahí es cuando estoy hablando de estas armas de la lucha espiritual, el dominio propio, la resistencia, la palabra de Dios, sobre todo, la fe y toda la armadura de Dios. En este sentido, el hecho de hacer liberaciones en cristianos me parece complicado y a veces me parece hasta una excusa cuando alguien tiene un problema, digamos, de adulterio y se dice, es que hay que liberar y sacar el espíritu de adulterio. A veces hasta es una excusa para no admitir nuestra responsabilidad. El adulterio no es un demonio, es un pecado. Y la solución para eso es el arrepentimiento, no la liberación. Y entonces eso de estar liberando demonios de ciertos pecados, en realidad no lo encuentro en la Biblia. Y como digo, es a veces para justificar nuestra responsabilidad. El pecado es nuestra responsabilidad. Como Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué permitiste que Satanás ponga esto en tu corazón? O sea, la responsabilidad siempre fue de Ananías, él permitió. Entonces, a veces es solo por comentar que en algunas iglesias pasa eso. Ya voy a mencionar un poco de qué haremos en caso de una posesión demoníaca. Esto que vimos hasta ahora es como cristianos, cómo enfrentamos la lucha espiritual. ¿Qué hacer en caso de una posesión demoníaca? Teniendo ya claro que mi perspectiva es que en un cristiano no pasaría, pero ¿qué sucede si alguien no es cristiano? Incluso hay personas que pueden estar en la iglesia y no son cristianos.
¿Qué pasaría si en realidad nos enfrentamos con una posesión demoníaca? Yo aquí, mi recomendación sería reconocer que en la actualidad, como ya mencioné, también hay enfermedades mentales que pueden aparentar una posesión demoníaca. La esquizofrenia, por ejemplo, casos de esquizofrenia donde, o disociación de la personalidad, donde la persona aparenta tener dos personalidades y en una parece estar endemoniado, qué sé yo. Y a veces es un tema, como digo, psicológico o psiquiátrico. Entonces, lo primero que yo haría en un caso así es primero descartar que la persona no tenga uno de estos problemas. Entonces, si ya descarto que en realidad no se trata de algún problema neurológico, o psiquiátrico, o todo eso, y empiezo a considerar ahí sí que se trata de una posesión, puse ahí en la pantalla algunas recomendaciones. Primero, reconocer que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y esto también es muy importante. Si es que uno se enfrenta a eso, también uno tiene que estar seguro de cuál es su comunión con Dios, cómo está su relación con Dios y como los casos que ya se comentó, a veces alguien no puede hacer, pero no sabemos si en realidad esa persona está en conexión con Dios. Si alguien está en conexión con Dios, el texto dice, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y así como en la gran comisión de Marcos 16 se les dio autoridad a los apóstoles de echar fuera demonios, esa misma autoridad está para sus discípulos hoy. Entonces, deberíamos estar seguros en eso, ¿no? Por ejemplo. Ahora, otra cosa que ya mencioné también es que la Biblia no nos habla de ninguna liturgia, ninguna ceremonia, o no nos da unos pasos específicos, un manual de qué hacer, como comenté en la Iglesia Católica, todo el manual de exorcismo y todo eso. En la Biblia no nos menciona eso, pero simplemente la Biblia nos dice que tenemos la autoridad, porque Jesús es el que tiene la autoridad, ¿sí? Por lo tanto, nuestra responsabilidad es pedirle a Dios que libere a esa persona. Incluso yo no estoy en contra si alguien le habla directamente al demonio, porque al final eso es lo que Jesús también enseñó, hablar directamente al demonio y reprenderlo. No creo que haya problema, pero la base es nuestra comunión con Dios, ¿no? Nuestra relación, nuestro estado espiritual también para actuar en ese momento, ¿no? Pero como digo, yo a veces soy un poco escéptico, ¿no? En estos temas yo siempre digo, me he perdido de toda la acción. No soy de los que he experimentado mucho ese tipo de cosas. Y más como mi formación como psicólogo, a veces soy un poco escéptico, siempre estoy pensando que hay muchos casos de simplemente disociación de la personalidad, esquizofrenia o algún otro tipo de cosas que se solucionarían de otra forma. Pero no niego tampoco la realidad, porque la Biblia nos menciona. Entonces, puede ser que se den esos casos en personas no cristianas y que haya que actuar de una forma espiritual, sometiéndose a Dios, ¿no? Y bueno, eso sería mi perspectiva sobre el punto este de la posesión demoníaca. No sé si hay sobre esto alguna inquietud, dudas, preguntas, comentarios. iPhone 786, ni sé cuánto dice. Hay maestros que dicen que hay que predicarles a un endemoniado. ¿Cuál es su postura? ¿Predicarles qué? El evangelio no es para los demonios, creo yo. El evangelio es para nosotros. Nosotros somos los que vamos a predicar. Lo que habría que decirles es que salgan, que Jesús los reprenda, que Jesús los haga salir, pero no, predicarles no entiendo. No entiendo por qué no. Respecto a la psicopatología y la posesión demoníaca, ¿hay una relación? Es lo que estoy diciendo. Yo creo que hay muchos casos de psicopatologías que aparentan ser posesión demoníaca, pero no lo son. Son psicopatologías. La esquizofrenia se cura con ciertos medicamentos o se controla con ciertos medicamentos, no con exorcismo. La personalidad disociativa u otras cosas como la depresión, por ejemplo, porque también he escuchado que alguien tiene depresión y por ahí ya alguien dice, no, es que tiene un espíritu de depresión. No,
No, necesitas psicoterapia, necesitas ser sanado, obviamente por medio de la palabra de Dios, pero no creo que haya una relación en eso. Creo que sí hay enfermedades psiquiátricas que aparentan ser posesiones, pero no lo son. Sí. Bien. Dice, hay que analizar si la psicología es una ciencia que busque cambiar los nombres a estas posiciones conforme. Bueno, yo como psicólogo te diría, sí es una ciencia la psicología. De hecho, tengo todo un canal de psicología dedicado a eso. Y tengo todo un video explicando de por qué la psicología sí es una ciencia. Y no es que busque cambiar los nombres a las enfermedades mentales. La depresión, el trastorno depresivo es una enfermedad mental. Lo que sí creo yo, como psicólogo y también como teólogo, es que, claro, la mejor psicoterapia es la palabra de Dios y la cura, todo eso está en la palabra de Dios. Pero no creo que tenga nada que ver con enfermedades, con espíritus y posesiones demoníacas. No, para nada. Eh, y sí creo, igual que como tú dices ahí, hay psicopatologías que, a ver, yo estoy trabajando con una psicóloga al respecto y esas psicopatías son posesiones en la mayoría de los casos. Yo más bien diría lo contrario. La mayoría de los casos son psicopatologías. Creo que no es muy común, porque la mayoría de los casos se curan de otra forma, no necesariamente por medio de un exorcismo o una liberación. Pero no lo sé, a la final puede ser que hay muchos casos también de posesión, pero yo personalmente primero buscaría descartar cualquier enfermedad mental para luego considerar una enfermedad espiritual, ¿no? Eso es. Talis, por favor. Una vez escuché que para distinguirlos es que una persona que estaba en influencia o en posesión no puede. No, pero no estoy en video. No te escucho, Talis. No. ¿Y para qué? ¿Puedo hablar así? ¿Hay alguien más que tiene activado el micrófono? Ahí, Talis, por favor. Así que para diferenciar a una persona con posesión demoníaca a una persona esquizofrénica o con algún otro trastorno, es que un esquizofrénico, él asegura que es el demonio que está posesionado, él magnifica muchas cosas y el que está realmente en posesión, ese no actúa tan, pues no hace mucho show hasta que ya llega a manifestarse. Y otra cosa para identificar cuál es cuál, es que el que está endemoniado no puede adorar el nombre de Jesús. El que es esquizofrénico, él sí puede repetir y puede aceptar el evangelio porque no está en sus cabales. Sí, eso sí es algo importante, ¿no? El apóstol Pablo dice que nadie podría decir que Jesús es el Señor si no fuera por el Espíritu de Dios. Entonces, claro, un endemoniado no estaría adorando a Dios o reconociendo que Jesús es el Señor. Y sí, me parece importante tener en cuenta eso. Claro, un endemoniado no estaría diciendo soy un endemoniado, ¿no? O soy el demonio. Eso también es interesante.